Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola, bienvenidos a Comunidad Ebullición. Gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en cada una de las emisiones. Este ciclo que tenemos en este momento tiene que ver con muchos de temas de psicología organizacional. ¿Y por qué lo estamos trabajando? Porque en las empresas cada vez nos preguntan más qué hacemos con las personas, por qué han cambiado tanto, lo que antes hacíamos para la empresa a nivel de retención, de bienestar, de selección, ahora ya no funciona de la misma manera. Las personas cambiamos y al momento de cambiar, pues hay cosas que ya no nos conectan, que ya no nos interesan. En otra época y en otras generaciones como que el trabajo era absolutamente fundamental y a eso le dedicamos toda la energía de nuestra vida. Hoy en día las personas dicen sí, claro, el trabajo es importante, sí me quiero desarrollar, sí me parece importante mis ingresos, pero quiero vivir, quiero tener equilibrio, quiero no permanecer tanto tiempo en una organización, quiero ser escuchado, y las empresas se han tenido que adaptar a estas nuevas generaciones y en el mercado laboral podemos encontrar hasta 4 generaciones distintas circulando al mismo tiempo y lo que le funciona a una no le funciona a otra. Si la empresa o tienes operación acá pero tienes que trabajar con personas de otros países, cómo te adaptas. Entonces todo se ha movido de tal manera que a veces realmente no sabemos cómo hacerlo. ¿Por qué queremos hablar desde este espacio de salud mental de este tema? Porque las organizaciones son un organismo vivo que se mueve, que se enferma, que progresa, que cambia, que se desarrolla. Entonces, si yo lo entiendo desde ese concepto, seguramente todo lo que yo diseñe y cree puede lograr mejores resultados. Hoy les tenemos un invitado muy especial, él se llama Andrés Valencia, ya se va a presentar en unos minutitos. Él es amigo personal, nos conocimos cuando hicimos la maestría de innovación, hicimos la maestría de dirección de empresas. Es una persona que ha tenido experiencia en empresas increíblemente grandes, con una trayectoria muy importante, tanto en este país, en Colombia, como en muchos otros países. Entonces es importante que una persona experta nos hable de estas nuevas tendencias, de qué estamos encontrando, de qué cambió, de qué funciona mejor y qué no, porque a veces nos ponemos con modas administrativas y llegó la moda de eso y entonces todos los clientes dicen, ay, yo quiero montar esto, pero a veces no sabemos de dónde viene y si funciona, si no, si hay una investigación que respalde eso que estamos haciendo, y saben que siempre traemos a los mejores expertos para que nos acompañen. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Eri, y gracias por la invitación. Bueno, Andrés, cuéntanos de ti, ¿quién eres? Bueno, nací en Bogotá y bueno, en forma profesional llevo más de 15 años de experiencia laboral, trabajando para organizaciones de todo tipo, tanto locales como multinacionales. Soy administrador de empresas, tengo una especialización en gestión de proyectos, sobre todo con el fin de conocer un poco el mundo tecnológico y las metodologías ágiles. También cuento con una especialización de gestión de recursos humanos general, para complementar un poco ese perfil justamente de tendencias y prácticas humanas dentro de las organizaciones. Como tú bien lo decías, pues hicimos la misma maestría, la maestría en innovación, con el objetivo de conseguir diferentes metodologías para generar nuevos procesos, proyectos, ideas de negocio, entre otros. Me encanta el mundo de la tecnología, creo que es muy importante ahorita. Conocer la tecnología y cómo impacta a las personas dentro de la organización es muy importante. Y bueno, luego de eso hice una maestría de actualización en gestión de recursos humanos digitales, para entender cómo es las nuevas dinámicas, y unas certificaciones en inteligencia artificial para gestión de recursos humanos. Esa es mi formación académica. He trabajado en diferentes organizaciones, dentro de las cuales se encuentra mis primeros 2 trabajos, que fue en ISEC, una organización de desarrollo de liderazgo a nivel juvenil, a nivel global, en donde tuve la oportunidad de entender mucho las tendencias globales, desarrollo de liderazgo, desarrollo de conocimiento en administración, y también el impacto que puede hacer la multiculturalidad a nivel global y el impacto que tiene de entendimiento. Luego de eso estuve trabajando en toda la parte de gestión de desarrollo organizacional y mejoramiento continuo. También tuve la oportunidad de trabajar en temas de recursos humanos y empezar mis primeros pinos como líder de recursos humanos en DHL Global Forwarding acá en Colombia. Trabajé en WeWork 3 años, en una época bastante interesante también, que requirió seguridad psicológica en medio de una pandemia y en medio de crisis organizacionales. Y bueno, luego de eso trabajé en Didi,
en un equipo global de experiencia del empleado para un área funcional. Trabajé como director de recursos humanos para una empresa de transformación digital que se llama The Cocktail. Y obviamente tuve la oportunidad de ser consultor organizacional, trabajando en diferentes temas de desarrollo de equipos directivos, desarrollo de diferentes temáticas en gestión de clientes, o experiencia del cliente, experiencias de los empleados, gestión tecnológica, gestión, digámoslo así, contemporánea de gestión para empresas. Y también he tenido la oportunidad de formar equipos de recursos humanos en diferentes temáticas como en reclutamiento para tecnología. Y actualmente trabajo en una empresa que se llama GCG, que ofrece servicios de alimentación y logística para aerolíneas, aeropuertos y empresas para toda Latinoamérica y el Caribe. Estamos más o menos presentes en más de 21 países, con más de 7,000 personas. Y bueno, pues estamos en eso y soy el gerente de desarrollo organizacional para toda la empresa, para todos los países. Eso Pero ya se dieron cuenta lo que traemos, ¿no? No es cualquier cosita y demás, porque es toda la experiencia, la formación y que seguramente nos va a ampliar la perspectiva en este momento. Si sientes que este contenido es de utilidad, no te olvides compartirlo con todos los amigos, sobre todo los que están en empresa y están en áreas de talento humano, para decir, bueno, ¿qué hacemos y qué nos inventamos novedoso? Porque eso siempre las juntas directivas le van a decir a talento humano, ¿qué hacemos? Mire estos problemas que tenemos, cómo los resolvemos, y todo el tiempo tenemos que estar creando y diseñando nuevos temas para realmente responder a las necesidades organizacionales. Hoy quiero que hablemos de un tema especial que viene con toda la parte de talento y esa gestión de talento humano. ¿Qué nos podrías contar de esos temas de talent management que finalmente se manejan tan común y lo vemos en las empresas que lo mencionan, pero no sé si todos tenemos claro qué es, a qué se refiere, qué incluye y demás? ¿Qué es ese concepto? Bueno, el concepto de talent management o de administración de talento abarca toda la experiencia de la persona dentro de una organización. La gestión de talento viene incluso desde procesos de marca empleadora, desde el punto de vista de cómo atraemos a una persona dentro de la organización, cómo la seleccionamos, cómo puede pasar la persona por medio de un proceso de inducción o onboarding, justamente la palabra onboarding muchas veces es tan especial porque dices cómo lo subimos a bordo de una cultura organizacional, para evitar también que sea el principal filtro que venga de otras culturas que de pronto tal vez no queremos o que sí queremos. Asimismo, viene todo el proceso de selección, viene todo el proceso también de analizar su ubicación dentro de la organización, no solo también de desarrollar las personas, sus capacidades, sus habilidades, sus competencias, sus movimientos de corto, mediano y largo plazo, también sus planes de largo plazo, y que sobre todo debe contemplarse mucho sus aspiraciones personales, de sus pasiones. Y yo creo que también un concepto muy interesante es cómo los ayudamos a crecer desde todo punto de vista, no solo a nivel laboral, sino también personal, y cómo llevar justamente eso a llevarlo en una conexión de que pueda moverse dentro de la organización con una seguridad psicológica adecuada, que tenga las herramientas, pero también que tenga la tranquilidad de poder ser como es, y eso impacta en muchas cosas para su fidelización dentro de la organización. Generalmente la parte de talent management viene desde la estrategia organizacional, y realmente donde tiene efecto en el largo plazo una estrategia de talent management esté en la estrategia de la compañía, y eso empieza desde el punto de vista de entender la importancia de las capacidades humanas para el éxito de la organización y cómo eso forma y pone las bases de una cultura organizacional. Hoy en día la movilidad del talento depende mucho de la cultura, y la cultura al final de cuentas es la base de la organización, porque si no se tiene una buena cultura, pues la cultura termina definiendo la estrategia muchas veces. Y de acuerdo a eso, pues ya se entra en detalles más técnicos. Obviamente creo que las áreas de talento humano en ese sentido han evolucionado mucho. Ya simplemente no es entrar, sacar y desvincular a una persona, sino desde el punto de vista de entender cómo la vinculamos, de qué tipo de comportamientos que se quiere tener, qué tipo de cultura queremos tener. Adicionalmente a eso, cómo poder ayudarla a que se refleje con los valores de la organización. Y de acuerdo a eso, pues mirar su evolución. También es entender que
Como tú lo dijiste, las organizaciones son un ser vivo literalmente y es muy importante entender los diferentes tiempos que se tienen porque muchas veces estamos esperando que una organización entre una persona y que esa persona esté dando resultados desde el primer día y muchas veces no, y pueden haber errores incluso en acelerar procesos de aprendizaje en donde terminamos quemando a las personas, en no brindarles una seguridad psicológica desde el inicio y pues muchas veces la deserción de las empresas existe y sobre todo hoy con el manejo multigeneracional que tenemos, pero también con los aspectos de diversidad que contamos en las organizaciones. Entonces es clave entender que desde el inicio hay que garantizar esa seguridad psicológica para cada uno de los pasos. Y luego de eso y de la evolución de cada persona, entender las diferentes etapas por las cuales una persona pasa dentro de la organización, que es un concepto que seguramente ahorita más adelante hablaremos, que es toda la parte de experiencia del empleado, del colaborador o del team member, porque también hay que diseñar eso. También la gestión de talento se trata de especificar, de detallar muy bien las etapas por las cuales pasa cada persona y de acuerdo a eso poder saberla manejar dentro de la organización. Ya entrando en un detalle un poco más técnico, que viene pues obviamente temas de revisiones de talento, en donde se identifican en conjunto con la estrategia de la organización, los líderes de la organización y la misma persona, cómo está el estado actual de ese talento en términos de sus competencias, habilidades, experiencias, contribución, potencial hacia largo plazo, si lo vemos desarrollándose o no dentro de la organización. Creo que es una de las herramientas más poderosas que existen dentro de la organización, porque al final de cuentas también una persona no es sola, trabajando sola para una sola posición, sino es una interacción de redes internas que contribuyen al trabajo en equipo, a lograr resultados, y ese análisis conjunto de las personas puede ayudar realmente a identificar diferentes perspectivas en el corto mediano plazo de hacia dónde queremos llevar esas diferentes personas. Un tema muy importante también que una de mis especialidades es talent management en estos 14, 15 años de trabajo, y es la importancia de entender que no todo el mundo quiere evolucionar y no todo el mundo quiere crecer dentro de la organización. Muchas veces se cometen errores de querer forzar procesos de aprendizaje o procesos de evolución y muchas veces las competencias, las habilidades, pero también las perspectivas individuales son diferentes y eso hay que entenderlo. Y en eso se basa también las experiencias de los empleados. Todo empieza por conocer la opinión de las personas. Empieza por las personas. Si no se conoce qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan, va a ser muy difícil interpretar eso. Y en la parte de talent management aún más. Ya después de eso viene, después de un análisis, después de hacer una revisión 360, por decirlo así, es importante determinar, pues ayudar efectivamente a esas personas que quieren evolucionar en dos factores, tanto en la parte de personas que quieren tener gente a cargo, como personas que de pronto quieren ser contribuidores individuales, y eso también es válido. En Latinoamérica especialmente se sataniza mucho las carreras en donde no se pueden crecer si no es de forma de liderazgo, si no es teniendo gente, pero hay gente experta que de pronto es especialista, que también puede crecer de una forma funcional sin necesidad de tener gente a cargo. Entonces eso también hay que valorarlo, hay que entender mucho las diversidades de conocimiento, porque también la diversidad se trata de eso, de entender las diferentes perspectivas técnicas, pero también de formación, y que no necesariamente todos estamos dispuestos a liderar. Y eso hay que valorarlo mucho, y luego de eso, de pasar por todos esos procesos, es muy importante tener la capacidad de poder desarrollar planes de desarrollo y seguimiento en el tiempo y evolución, y haciendo ciclos de revisión constante para que podamos desarrollar a la persona, pero que también la persona le sirva a la organización para sus planes de corto, mediano a largo plazo, e ir fomentando esas capacidades de cultura en el largo plazo que quiere tener la organización, y que asimismo vaya prosperando con la misma, ¿no? Y yo creo que más allá de una estrategia, más allá de cualquier proceso, tecnología, al final de cuentas lo que hace el éxito de una organización a largo plazo es su gente, y sobre todo empezando por el firme compromiso del nivel ejecutivo, lo que se llama en inglés el C-Level, todos los que son los equipos directivos de la organización. Si desde ahí no está el compromiso, si desde la estrategia principal no está el compromiso
de tener eso implícito en la estrategia de la organización, pues va a ser muy difícil. En medio de eso, pues existen muchas metodologías, terminologías, prácticas. Cada organización también puede tener su misma práctica y hoy en día creo que en Latinoamérica se están desarrollando muy buenas prácticas a nivel global también de poder gestionar el talento, pero hoy en día también es muy importante acceder a redes de conocimiento de recursos humanos y de temas de no recursos humanos para que las áreas de recursos humanos se conviertan e influyan más en el negocio, porque obviamente antes se veían en esta parte de gestión de talento como los que contrataban, los que capacitaban algunas cosas y los que sacaban las personas. Hoy en día va mucho más allá porque va a la generación a tener una propuesta de valor como área de talento humano para poder contribuir a esas capacidades humanas que le dan éxito a la organización. Y finalmente esas redes de contacto son muy importantes. Si uno no aprende de otras organizaciones, si uno no se conecta con otras organizaciones, si uno no está constantemente investigando temas académicos, que hoy en día tenemos mucho acceso, pues es muy difícil que la organización siga una tendencia, porque el mundo está cambiando y yo creo que hoy en día, después de la pandemia, la gestión de talento humano ya pasó definitivamente a otra época. Antes, digámoslo así, de los 2000 hacia el 2020 más o menos, antes de la pandemia justamente tuvo una evolución hacia tendencias de crear valor. Definitivamente ahorita tiene que estar implícito dentro de la estrategia y eso en la gestión de talento es bastante importante y también se debe garantizar pues obviamente los diferentes desarrollos teniendo en cuenta las generaciones, teniendo en cuenta los diferentes aspectos de las necesidades que tiene la organización en términos de desarrollo ejecutivo, porque pues, es muy importante garantizar el éxito de la organización en el largo plazo, también de diferentes conocimientos técnicos que cada una de las empresas necesita, de entender qué pasa si una persona se va y tiene la información más preciada. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar ese talento y fidelizarlo en el corto, mediano y largo plazo? Entonces, eso abarcaría de una forma holística todo lo que tiene que ver con administración de talento, que va mucho más allá simplemente de hacer revisiones y de hacer algunas estrategias para fidelizar o lo mal llamado retener. Nuevamente, retener creo que es un concepto que también ya está evolucionando. Eso viene del ejército. Ya las organizaciones van mucho más allá. Y bueno, eso sería a grosso modo un concepto de talent management o administración de talento, entendiéndolo también desde una seguridad psicológica. Muchas gracias por todo este tema y si se dan cuenta es absolutamente, es increíblemente grande todo lo que se maneja porque se parte de una estrategia, de una cultura, de su gente, de hacia dónde vamos, de cómo está el mercado, de qué está pasando con las personas, de hacia dónde queremos llegar. O sea, hay que pensarlo de manera macro y a veces no nos da la capacidad todas las cosas que hay que ir administrando al mismo tiempo y demás. Quisiera hacerte una pregunta y esto te lo hago a partir de lo que escucho en varias empresas que todavía no han entrado en estas tendencias y se resisten un poco a entrar en la tendencia y demás. Alguna vez estaba reunido con el gerente de una compañía donde yo le estaba contando un poco el programa que yo me estaba imaginando para eso y me miró y me dijo: doctora, yo le voy a ser muy sincero y toda la cosa. ¿Por qué tenemos que rendirle tanta pleitesía a los trabajadores? Y utilizo la palabra trabajadores. O sea, ahora es un misterio, ahora entonces hay que, mejor dicho, como arrodillarse para que trabajen. En mi generación eso no pasaba así. Uno sabía que tenía que trabajar, que tenía que cumplir, que tenía que durar un montón de tiempo. Ahora la gente no quiere ir, ahora dura 2 años y dice que no, que ya cumplió un ciclo y se quiere ir cuando qué ciclo ni qué nada. ¿Por qué tenemos que invertir tanta plata en eso? ¿Por qué tengo que capacitarlos tanto? ¿Por qué tengo que invertirles tanto y pensarme en todas estas cosas? Yo a eso no me dedico, yo vendo es otra cosa. Entonces, pues yo tengo que dedicar mi esfuerzo para mi producto y mis clientes y no para la gente y demás. ¿Por qué habría que invertir en todos estos temas de administración de talento humano? Y esta respuesta quiero que la pensemos en todas esas organizaciones que todavía no han empezado a dar esos pasitos, porque los que ya lo han dado, pues ya han visto los frutos bellísimos de lo que sucede cuando empezamos a incorporar todas estas nuevas tendencias, obviamente con un conocimiento profundo de por qué la estamos usando, no desde la moda
administrativa, sino porque digo, esto me va a llevar a esto y seguramente tenemos mediciones muy claras de qué es lo que pasa con las organizaciones cuando lo hacen de una manera rigurosa, juiciosa, con conocimiento y demás. Pero para aquellos que no han iniciado este camino, ¿por qué deberíamos ir caminando en estos puntos? ¿Cómo hacemos para que esos dueños de empresa, gerentes digan, ok, ya esto me lo están traduciendo en una forma que yo puedo entender, sí me va a producir más plata, pero además de eso, ¿qué más puedo generar? Bueno, voy a empezar con un concepto que aprendí recientemente, viéndolo, digámoslo así, en la práctica del desarrollo empresarial, creo que en todo el mundo, no necesariamente solo en Colombia o en Latinoamérica, y es el tema que antes, obviamente, había un tema orientado a temas de productividad, y esa productividad se veía reflejada en hacer más con menos. Hace parte de la evolución organizacional, sin duda alguna, pero estamos hablando de décadas atrás, ¿no? O sea, prácticamente de inicios del siglo XX, con todo el desarrollo de teorías de administración de calidad, entre otros, en donde efectivamente las personas dentro de las organizaciones se tomaban como un recurso, ¿no? Y por eso incluso hoy en día se cuestiona mucho la palabra recursos humanos, porque efectivamente recursos humanos viene de esa época del desarrollo industrial del siglo XX que empezó obviamente en Estados Unidos y Europa para poder hacer más con menos y poder ganar muchos más recursos e inversiones a largo plazo. Entonces, después de eso vino un proceso de gestión de recursos humanos, incluso de relaciones laborales desde el punto de vista de yo te pago, tú trabajas, ejecuta y sé lo más productivo. Pero se estaba desconociendo obviamente la integridad de una persona desde toda su complejidad en cada uno de los lugares del planeta. Desde 70s, 80s en adelante se empezó a involucrar mucho más el área de la psicología, por supuesto, en donde pues ya las personas tenían que respetarse, horarios de trabajo, buenas remuneraciones, y adicionalmente también eso, la capacidad de tener un buen ambiente laboral. Ya después, hacia los 90s y 2000, pues se desarrollaron nuevas prácticas más técnicas en donde cada una de las partes de los procesos de recursos humanos fueron evolucionando. Y hoy en día incluso, pues sí es sorprendente como tú dices, a veces todavía existen áreas de personal, que eso a mí me genera mucha curiosidad, como una empresa todavía dice que tiene área personal o área de relaciones laborales, excepto que sea por el tema legal, por supuesto que eso es diferente, pero viene desde el concepto básico que ya las organizaciones tienen que contemplar al ser humano como un todo, pero sobre todo un todo que le contribuya al 100% del éxito de la organización y de la creación de valor y de la competitividad en el largo plazo. Entonces, y todo eso ha evolucionado con el entendimiento incluso desde los derechos humanos básicos de una persona, asimismo de la evolución de las leyes laborales y hacia dónde se quiere llevar el bienestar de una sociedad en el mediano, corto en el corto, mediano y largo plazo. Y eso también es muy importante, que no solo ha sido la evolución de las empresas, sino también ha sido la evolución de la sociedad en general. Y lo que nos dice hoy en día, para de pronto, y atendiendo concretamente tu pregunta, de esas empresas que de pronto les cuesta mucho invertir o entender que invertir en el bienestar, en la experiencia de una persona dentro de una organización, pues obviamente lo que va a asegurar es su competitividad y su creación de valor en el largo plazo. Porque si uno invierte en una persona, va a permitir que pueda desarrollar su máximo potencial si tiene un buen entorno laboral, pero también puede generar las mejores estrategias, se puede atraer gente cada vez más competitiva y adicionalmente garantizando que esas personas efectivamente tengan una seguridad psicológica, ¿sí? O sea, que puedan ser como ellas son, adicionalmente que se entienda cuál es su generación o cuáles son las tendencias de esas edades, esos espacios de tiempo. También
que se puedan entender sus orígenes, que se puedan entender sus visiones de la vida, sus orientaciones, desde todo punto, de toda perspectiva. Y logrando eso se pueden crear equipos de alto desempeño, ¿sí? Entonces, y creo que las organizaciones hoy en día, y eso sí lo he visto, tanto de forma cercana, amigos, colegas, entre otros, incluso las organizaciones son responsables de la salud de muchas personas en el día a día. Se sabe, está comprobado que si una persona pasa por malos tratos, estrés, violencia o acoso, que incluso ha tenido que ser regulado de una forma muy estricta por la ley en todos los países del mundo, en la mayoría, pues quiere decir que si no tenemos esos componentes, incluso vamos a estar enfermando a nuestro equipo. Y pues obviamente un equipo que esté enfermo no va a poder lograr las cosas que quieren y no va a ser sostenible, pero tampoco va a ser socialmente responsable, y muchas veces perdemos de eso de vista. Y hoy en día el concepto de bienestar desde el punto de vista se vuelve un factor fundamental, porque la persona depende de su energía física puntualmente y de la administración de su energía física, y también su energía seguramente integral, mental, o como se llamen sus diferentes teorías. Pero si la persona no está consciente y no está tranquila y no tiene la energía para ejecutar, pues no se espera que entregue resultados de calidad, que desarrolle estrategias de calidad, innovaciones fuera de lo normal, y obviamente eso puede generar más bien retrasos, que se enfermen, que tengan una cultura tóxica, porque las culturas tóxicas existen. Y obviamente cuando hay una organización que de pronto no tiene ciertos niveles de libertad, sino más bien es coercitiva y 100% lo que digan los dueños o los líderes, pues simplemente no va a crecer y no va a tener competitividad en el largo plazo, ni va a tener procesos de expansión, entendiendo que definitivamente si uno quiere ser hoy en día cada vez más global, pues tiene que entender eso y tiene que fortalecerlo desde la base. Y lo otro, para complementar como ese punto de inversión, y es fundamental que se entienda que cada parte y cada contacto que tiene la persona con la empresa es importante y hay que generarle valor, porque a través de eso se van a entender mucho más los negocios, se va a entender más el propósito que tiene la organización, y se van a poder brindar herramientas para que la persona evolucione con la nueva organización, pero que también la ayude a evolucionar, ¿sí? Y especialmente las nuevas generaciones, o sea, las personas que ya están terminando el colegio, que ya están en la época de los 20 y también los 30 hacia adelante, pues están exigiendo eso porque se dieron cuenta que efectivamente hay que tener una vida integral y que no todo en la vida es el trabajo, ¿no? Y hay que tener balances y evitar que eso se desencadene en temas complejos. Pero lo más importante es entender que dentro de las estrategias organizacionales debe haber un componente que es el de las capacidades humanas, como lo dice un autor muy reconocido en recursos humanos, que es David Ulrich. Él habla de cómo la importancia de las capacidades humanas puede tener impacto en la creación de valor de una organización en el corto, mediano y largo plazo, y que ya no es algo como interesante tenerlo, sino es una obligación para las organizaciones, en donde se contemple las personas que hacen toda la organización, que son las personas. Entonces, la invitación sí es definitivamente que en todas las organizaciones debe haber una actualización de conocimientos, de tendencias de gerencia, pero también de tendencias en conocer a las personas. Y lo otro es entender que cada uno de esto tiene una ciencia detrás hoy en día, y que ya el nivel de profundidad que hoy tenemos, incluso hoy en día, dentro de las áreas de talento humano, estamos teniendo personas de antropología, sociología, expertos en marketing, expertos en ciencias de datos para analizar los datos, ingenieros, administradores, psicólogos. Ya no solo es una perspectiva de procesos o de psicología, sino ya abarca una diversidad que está exigiendo el mundo para poder ser más competitivo, y bueno, cada vez se vuelve más profundo, más complejo. Entonces también es invitarlos a que aprendan, definitivamente se actualicen, pero también inviertan, porque al final de cuentas
la competencia seguramente lo está haciendo y seguramente la empresa que es número uno en el mercado es muy buena haciendo esas prácticas y hoy en día se ve reflejado cuando una empresa tiene el propósito de ser un muy buen empleador y tener un muy buen lugar para trabajar, pero también para estar en el día a día. De acuerdo. Bueno, Andrés, te agradezco muchísimo por todo lo que nos presentaste. Fue un panorama general. Si aún no están convencidos, pues nos escriben y nos cuentan y demás, porque entendemos los temas de costos, de tiempo, de planeación, de demanda, que antes se tenía una persona en talento humano y quisiera todo. Ahora son equipos muy robustos, con formaciones diferentes, interdisciplinarias, porque han venido entendiendo que para comprender la complejidad de los seres humanos, la complejidad de las empresas, la complejidad del contexto en el que nos encontramos y demás, seguramente vamos a tener que echar mano de muchas de las formaciones y experiencias que cada una de las personas tiene desde su carrera, desde su experiencia de vida, desde la práctica que hemos tenido en algún sector en particular para hacerlo. Los invitamos a que nos sigan, a que compartan esos capítulos con las personas que ustedes consideren que son útiles y los invitamos a estar muy atentos que en 15 días salimos con otra de las cápsulas que tiene que ver con este tema en particular para que podamos entrar a más profundidad. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Eri. Somos tu mano amiga. Ebullición Mental.